Vamos a hablar sobre el rechazo del Cordero. Ese es el tema de esta serie de mensajes, el Cordero. Obviamente, el fin del Evangelio, vamos a discutir la crucifixión, resurrección del Cordero, de Dios, de Jesucristo. Entonces, esa es la razón. Escogimos este tema, el Cordero. Hoy vamos a hablar sobre el rechazo de este Cordero. Vamos a comenzar en Lucas 20, versículo 1. Voy a tratar de avanzarla. Ok. Y versículo 1 dice, cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron, ¿quién te dio el derecho? Ellos estaban preguntando, ¿quién te da la autoridad para hacer las cosas que estás haciendo? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué pasó en el templo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo a Cristo en el templo la semana pasada? Recuerden. Él expulsó todos los comerciantes y toda la gente exactamente. Y ahora, ¿qué está haciendo en versículo 1? Él está enseñando. Entonces, él está enseñando con autoridad. Él está actuando como autoridad. La pregunta es, ¿quién te da la autoridad? La palabra griega es exousia. Exousia. En la palabra griega, exousia es autoridad en español aquí y derecho. Es la misma palabra en griego. Pero la palabra en griego tiene tres extensiones. No me gusta decir significados, pero es tres usos. Tres usos, ¿verdad? Uno es autoridad, uno es poder, otro es derecho. Entonces, me gusta aquí, obviamente ellos están preguntando sobre la autoridad de Jesús, pero aquí, esta es interesante, esta pregunta, ¿quién te dio el derecho? Me gusta esa traducción en español, porque en un sentido, porque esta es una pregunta que mucha gente tiene acerca de Jesús, ¿verdad? ¿Quién le da el derecho? ¿Qué le da derecho a decirme qué hacer con mi dinero, mi plata? O exigir mi adoración, o decirme que Él es el único camino a la vida eterna. La mayoría del mundo no tiene un problema con Jesús. Ellos tienen un problema cuando decimos que Jesús es el único camino. Ese es el problema con ellos. Porque hay un montón. En Corinth también no hay problema con muchos dioses. Muchos dioses mejores. Es una fiesta de dioses, no hay problema. Pero cuando decimos Jesús es la única camino, el único camino, ese es un problema por el mundo. Entonces, gente, dinos Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio el derecho para mudarnos mi familia afuera de Estados Unidos aquí en Costa Rica? ¿Quién te dio el derecho? Esa es la actitud de mucha gente sobre Jesús. Pero si hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y testifica de la verdad acerca de quién es Jesús, acerca de Jesús. Esa es la primera carta de Juan, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. En el Evangelio de Juan 3:3, Jesús dice a Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver. No puedes ver. No dice, no van a ver. No puedes ver. Juan dice, la humanidad ni siquiera puede ver el reino de Dios a menos que nazcan de nuevo. ¿Por qué? Pablo dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado el mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Ellos no pueden verla. Ellos no pueden verla.
Es igual con los fariseos de nuestra historia. Ellos no pueden verla. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Los incrédulos no pueden aceptar ni van a aceptar que Jesús tiene la autoridad de Dios porque Él es Dios. Okay, vamos a continuar y desarrollar este punto un poco más. De vuelta a nuestro texto. Los fariseos se refieren a sus acciones anteriores. Esa es la razón. Ellos estaban pensando, ¿quién te dio el derecho para enseñar estas cosas? Lucas 4, 31 a 32. Y necesitamos recordar que en todo Galilea la gente estaba asombrada por la autoridad con la que hablaba Jesús. Pero la mayoría se negó, la mayoría no aceptaron él. Obviamente él tenía poder, obviamente porque él tiene muchos milagros, obviamente tiene poder, obviamente tiene autoridad, pero ellos no entendieron de dónde viene su autoridad, de dónde, porque obviamente no eres el hijo de Dios, obviamente. Entonces, ¿qué puede hacer esas cosas? En Lucas 4, en Capernaum, una ciudad de Galilea. Y después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Mateo 12, y ese es interesante porque ese es igual incluso en Nazaret también, su propia gente en Nazaret tenía. Ellos vieron su autoridad, pero ellos trataron matarlo a él. Entonces, es una cosa para reconocerla, la autoridad, es una otra cosa para someter a esta autoridad. Dos cosas diferentes. Y vamos a estudiar un parábola un momento. Mateo 12, 24 dice, pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron con razón, puede expulsar demonios, él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Algunos incluso los acusaron de obtener su poder de Satanás. No puede negar, ellos no pueden negar, él tiene poder. Él tenía poder, él tenía autoridad, pero el source, que es source, recurso. La fuente de esta es un problema para ellos. ¿Okay? Versículo 3 de Lucas 20. Primero, déjenme hacerles una pregunta. Les respondió él. Jesús respondió a la pregunta sobre autoridad con otra pregunta. ¿Verdad? La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana. No, ahora Juan realmente era una celebridad en cierto sentido. Ha estado muerto por un par de años antes de esta historia, pero todos los recordaban, toda la gente recordaban él. Entonces esta fue la pregunta de Jesús. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía desde el cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Habían estado tratando de atrapar a Jesús, pero ahora ellos mismos estaban atrapados en una situación de perder para ellos, ¿verdad? Estaban demasiado orgullosos para admitir que habían cometido un error y estaban demasiado preocupados por complacer a la gente como para defender lo que creían. No había nada que esos hombres pudieran decir. Entonces, finalmente, contestaron que no sabía. Ellos contestaron, no saben, no sabemos. 8, Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Qué fuerte. Jesús no tenía
absolutamente ninguna obligación de responder una pregunta que estaba diseñada para destruirlo. Él no tiene voy a repetir, Jesús no tenía absolutamente ninguna obligación de responder a una pregunta que estaba diseñada para destruirlo. La discusión con personas tan tendenciosas y hostiles no valía nada. Así que Jesús terminó la conversación. Recuerden, Él conoce los corazones de ellos. Él conoce los corazones de ellos. No iban a creer. Así que no importaba lo que dijera Jesús, porque Él conoce los corazones de ellos. No importa, porque cualquier palabra Jesús habló o hablaría en este momento. No importa, porque ellos son ciegos, no van a creer. Él conoce sus corazones. Es importante. 9. Entonces Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Esa es la palabra o parábola de los agricultores malvados. Recordatorio para nosotros. Recuerde, las palabras son ilustraciones. Son ilustraciones. Jesús los usa para apoyar una verdad que está enseñando. Algunas parábolas son más alegóricas que otras, pero debemos tener cuidado de no asignar significado a detalles que Jesús nunca quiso decir. Es importante. El objetivo de un estudiante fiel de la Biblia es buscar el punto principal de la historia y estudiar de ahí. Necesitamos identificar el punto principal de la historia. Lo hacemos al leerlo en el contexto de la situación. No queremos formular doctrinas, eso es una otra cosa. No queremos formular doctrinas usando ilustraciones. Tal vez ilustraciones puede apoyar la doctrina, otros lugares en la Biblia, pero no podemos formular doctrinas solamente por las ilustraciones, parábolas. Entonces, no estoy diciendo que parábolas no es la palabra de Dios, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es muy peligroso para tomar una historia, ilustración de Jonathan y Joe, o obviamente Jesús en la Biblia. Ok, este es el significado de su creencia. No, es solamente una ilustración y tal vez hay un punto que necesitamos entender correctamente. Entonces, en esta parábola de los agricultores malvados, esta es la más alegórica de todas las parábolas. Esta palabra en la Biblia, esa es más alegórica. Hay otras como la palabra de la semilla, plantado, consuelos, la palabra consuelos. Esa es muy alegórica también porque Dios está explicando exactamente el significado de este tipo de suelo, este tipo de tierra significa esta. Entonces, también, esta es muy alegórica. Mucha gente piensa que esa es la más alegórica en toda la Biblia. Y en ella cada uno de los personajes principales representa a alguien diferente en actual. Mucha gente conoce esta historia como la palabra de los agricultores o labradores malvados. Me gusta el título, el asesinato del hijo del dueño. El asesinato, porque ese es el principio. El punto principal es sobre el hijo y el padre. Pero no soy de agricultores. Pero está bien, no importa a mí. No voy a cambiar los títulos en sus Biblias, no problema. Pero es mi opinión. Versículo 9, segunda parte, 9b. Cuando decimos B, otro lado del versículo es solamente segunda parte, o tercera, ¿verdad? Entonces, no es un rompecabezas. 29b. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Esta era una práctica muy común en esos días. Probablemente las personas que estaban escuchando Jesús en este momento
hubieran hecho eso mismo. Es común. En Costa Rica también, en los estados también. Entonces, llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Este también es una práctica común. Y también lo es la cultura occidental hoy. Mi suegro, el papá de Christy, es el dueño de mucha tierra en un estado diferente. Él está viviendo en Georgia, estado de Georgia, en el sureste del país. Pero él tenía mucha tierra en el norte, estado de Illinois, en el norte. Él es el dueño, mucha tierra. Pero él está viviendo en otro estado. Entonces, él, porque mi español yo tengo mis notas aquí. Y las arrienda a agricultores que siembran y cosechan la tierra. Mi suegro recibe un porcentaje de las ganancias porque la tierra es suya. Es igual, la idea es igual aquí. ¿Ok? Es una oportunidad por esas personas para vivir en esta propiedad, trabajar, ganar plata, pero ellos necesitan pagar algo al dueño. Eso es importante. Entonces, pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo. Paciente, mucha paciencia. Pero a este también los insultaron. Le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre. ¡Qué paciencia! Tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? Se preguntó el dueño. Ya sé. Enviaré a mi querido hijo. Sin duda, a él lo respetarán. ¿Ok? Ese es un detalle. No es la característica de Dios que Él está pensando. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ese es un detalle. No está explicando nuestro Padre Celestial. Él no sabe, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No sé. Yo tengo idea, mi hijo. No, ese es un detalle, eso es una ilustración. Esa es no doctrina teológica del Padre. ¿Ok? Pero, sin embargo, cuando los agricultores, cuando ellos vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Esa es la historia. En esta historia, el dueño es Dios el Padre. Es una imagen de Dios el Padre. El viñedo es Israel. Israel se conoce como viñedo de Dios en Isaías 5, Salmo 8. Entonces la gente, los judíos, dice que soy el viñedo de Dios. Entonces, ese no es extraño. Ese es no concepto extraño para ellos. Ellos saben, somos el viñedo de Dios. Ellos pueden conectar viñedo, Israel. Él está hablando sobre Israel, ¿quién es el dueño? Tal vez Dios es el dueño, no es demasiado extraño para ellos. Los agricultores malvados son judíos, específicamente los líderes judíos, los siervos, los profetas del Antiguo Testamento, y el Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, asesinado fuera de la ciudad. Jesús, ese es Hebreos, yo creo, Hebreos 13, habla sobre Jesús, fue matado afuera de la ciudad, afuera. Entonces, ese es, Jesús estaba informando y explicando la apostasía de Israel en este pasado, en el pasado, es su rechazo actual del Mesías, el Hijo de Dios. Now, esta palabra apostasía es
Es poco nuevo a gente, probablemente. Es un acto de negarse a continuar siguiendo, obedecer o reconocer una fe religiosa. Abandono de una lealtad anterior. Por ejemplo, en Éxodo 19, los israelitas se comprometieron a obedecer todo lo que Dios manda. Éxodo 19. En Deuteronomio 5 es igual con los hijos de los israelitos. Los dos, los padres en Éxodo 19. Vamos a obedecer su palabra. Es al pie del montaña en Sinai, Éxodo 19. En Deuteronomio 5 es igual. Antes de los hijos de Israel entraron a la tierra de promesa, ¿verdad? Esta parte es igual con ellos. Ellos comprometieron a obedecer todo que dice Jesús, o que dice Dios. Pero en Jueces, en el libro de Jueces 2, dice, después de que murieron todos los de esta generación, creció otra que no conocía el Señor. Solamente una generación después, solamente una. Después de que murieron todos los de esta generación, la generación que entró la tierra de promesa, esta creció otra que no conocía el Señor. Sus hijos. Qué raro, qué triste. No conocía el Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Ellos abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. La generación en versículo 10 son en realidad los hijos de los israelitos en Éxodo 19. Nuestro parábola las recuerda a los judíos esta. Quizás este jueves podemos hablar poco más sobre la idea de apostasía, porque es muy común hoy en día también en los cristianos, apostasía. No quiero ser un cristiano nada más. Tal vez esta semana podemos desarrollar esta idea poco más, pero esa es la apostasía de Israel. La primera generación, sí, vamos a obedecer. La segunda generación, sí, vamos a obedecer. Pero la tercera, los nietos, no. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Hay muchos dioses. ¿Quién es Dios? Qué triste, qué triste. Y tal vez podemos hablar un poco más de eso. Y versículo 15 de Lucas 20, y dice, que creen ustedes, después de parábola, Dios está hablando con la gente, los fariseos están ahí, ellos estaban en el templo, los fariseos están aquí, Él está hablando con la gente y preguntó ¿qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Jesús pregunta a su audiencia, ¿qué requiere la justicia? ¿Qué sería justo? Justicia. Es importante. La idea de justicia, necesitamos entender perfectamente, correctamente la idea de justicia antes de podemos entender la idea de gracia. Sin justicia, no sabemos qué es gracia. Necesitamos justicia. En la justicia de Dios, siempre todas las canciones del radio está cantando sobre la gracia de Dios, exactamente, porque me siento bien. Me gusta la idea de gracia de Dios. No me gusta la idea de la justicia de Dios, porque yo estoy responsable por mi pecado. ¿Por qué la justicia de Dios? Estoy trabajando en ese momento. Ayer ya acabo de terminarla. Pero yo esa semana pasada, yo estaba trabajando en una investigación,
por mi clase sobre pecado. La doctrina de pecado se llama hamartiología. ¿Okay? Viene de la palabra griego hamartia, es pecado. Yo escribió un papel, una investigación sobre Romanos 1, 18 a 32. ¿Verdad? Es pecado, rebelión. Humanos contra Dios. Es el mismo concepto. ¿Ok? ¿Qué sería justo? Versículo 16. Les diré. Jesús no espera su respuesta. Entonces, les diré. Irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. La palabra griego de alquilará aquí, ese es futuro, obviamente, tiempo futuro, voy a hacerlo, pero este es didomai, el significado del uso de didomai es dar. Entonces, puede decir, y dar el viñedo a otros, pero la idea es, vamos a concentrarme, Dios va a concentrar su enfoque de otro pueblo. Esa es la idea de la historia, ¿ok? Pero dice, y alquilará o dará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así! Protestaron los oyentes. La idea es, un momento, no estoy aquí, ¿ok? Dice, qué terrible que suceda algo así. En griego dice, me genoito. Que nunca suceda, es esta oración aquí, que nunca suceda. No puede suceder, no va a suceder. ¿Qué? Les sorprendió ok, esa es la pregunta. ¿Cuál es la sorpresa para ellos? El hecho que el padre quiere matar los agricultores. ¿Esta es la cosa que es una sorpresa a ellos? ¿O es la entrega de la viñedo a extranjeros? El idioma griego puede ayudarnos con aquí. No les sorprende la reacción del padre en esta historia de ficción. La ley de Moisés exigía un ojo por ojo. Eso no fue un problema por ellos. Están comenzando a hacer una conexión aquí entre el viñedo y Israel. Esta tierra nunca será, ellos estaban pensando, esta tierra nunca será entregada a los gentiles, nunca se dará el favor de Dios a los gentiles, Dios nunca tendrá otro pueblo elegido. Este es el problema. Ellos estaban pensando sobre esta idea. Que nunca suceda. Que nunca va a suceder. Somos los elegidos de Dios, los judíos. Pero sabemos la historia de Israel. Los judíos pensaron que el Mesías vendría a liberarlos del control humano y establecería un reino renovado como del reino de David o Salomón o algo así. Pero los romanos destruyeron Jerusalén en el año de 70 DC. El año 70, 40 años, solo 40 años después de la narración de esta parábola. Solamente 40 años más después. En Lucas, al final de Lucas 19, Jesús predijo este evento. Predijo eso. Desde el año 70 hasta el año 1948, los gentiles controlaron esta tierra. En 1947, las Naciones Unidas declararon que Palestina estaría bajo mandato británico. Debería dividirse en estados judíos y palestinos separados, y que Jerusalén, la ciudad santa codiciada por ambos grupos, debería colocarse bajo jurisdicción internacional. No pasó mucho tiempo para que la gente de la región comenzara a pelear por la ciudad y dividiera.
la dividiera. Jerusalén occidental controlado por judíos y Jerusalén oriental controlado por musulmanes. Los comentarios de Jesús no eran solo políticos como esas fotos, también se refiere a su iglesia. Gentiles puede ganar el favor de Dios, no solamente los judíos. Este concepto, este es el misterio. Ese es el misterio que dice Pablo en 1 Corintios y Romanos. ¿Qué es el misterio? El misterio es que esta oferta es por los gentiles también, no solamente por los judíos. Para nosotros, para los ticos y gringos, y para los gente de Curazao también, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay judíos adentro aquí, pero tal vez, pero es para nosotros también. Ese es el misterio que puede muy difícil para aceptar para a ellos. 17, Jesús los miró y les dijo. Es interesante porque esta palabra miró es una buena traducción, pero es miró atentamente. No solamente miró, pero miró atentamente. Entonces, es como eso. Atentamente, antes de dijo estas palabras, Jesús los miró y les dijo. Entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. La gente decía, Dios nunca daría nuestra tierra a los extranjeros. Dios nunca elegiría a un pueblo nuevo. Nunca. Ese está citando Salmo 118, aquí, versículo 22. Jesús estaba diciendo de que crees que está hablando Salmos. Está hablando de mí. Soy la piedra más importante del edificio y me rechazaron. Está hablando sobre yo, sobre mí. Jesús está diciendo eso. Porque toda la gente conoce las escrituras de Isaías y Salmo y todo. Él está diciendo, él está hablando de mí. Pablo dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Todo empieza por Él. Todo empieza por Él. Este es mi día de restricción, nuestro día de restricción. No podemos manejar nuestro carro y hablé con Mauricio sobre eso, pero mi chofer de Uber dice, entonces dígame sobre su iglesia. Estábamos hablando sobre la iglesia y su iglesia, en doctrina, en importancia de doctrina. Estábamos hablando. Él dice, ¿mormones son cristianos? Él dijo, ¿mormones son cristianos? Yo quiero ser claro, con mucho amor en mi corazón. Mormones no son cristianos. ¿Por qué? Todo empieza con Cristo, todo. Ellos creen que Jesús no es el Hijo de Dios. Ese es Hijo de Dios, pero no es Dios. No es Dios. Ellos creen que soy un hijo de Dios, usted es hijo de Dios, Satanás y demonios son hijos de Dios. Satanás y Jesús son hermanos, según a la doctrina de los mormones. Todo empieza con Jesús. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. La primera pregunta, necesitamos edificar, necesitamos construir nuestra doctrina. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Eso es importante. Y Pablo dice que nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesús Cristo. Entonces, para terminar esta conversación con él, no tomen mis palabras, entonces estudialas. Es todo el internet, dice, todos los mormones, el sitio, el website de los mormones, dice este punto, no es solamente mi opinión. Entonces, estudiarla y usted puede entender. Porque Cristi, recuerda, estábamos hablando sobre cuál doctrina es más importante que otra doctrina. Yo estaba tratando de explicar con mi
español limitado, pero fue una buena discusión. Él tenía mucho, muy joven, pero él tenía mucho interés. En 1 Corintios 15, 14, Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Si Jesús, Pablo está diciendo, si Jesús no es quien dice ser y nunca se levantó de la tumba, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque toda mi vida está enfocando, centrarse en esta doctrina. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, esa es una palabra grande, desperdiciando nuestras vidas. Y en teoría, tirándolas a la basura. ¿Por qué? Porque estoy predicando, porque estoy viviendo y enseñando, porque estoy pagando plata para tomar más clases de teología, en griego, en hebreo, ¿por qué? Porque esa es la verdad. Pero Romanos dice que la verdad sobre Jesús, sobre Dios y Evangelio, ¿qué está haciendo la gente, los paganos? Ellos están empujando abajo, ellos están deteniendo la verdad. Como un beach ball, conoce un beach ball con colores, un beach ball a la playa. Cuando era un niño, me gusta poner este beach ball abajo de el surficio de la agua, ¿verdad? Entonces, siempre, pero ese es activo, es un verbo activo, la idea de empujando en Romanos 1, 18. Ellos están haciendo eso, ellos son ciegos, ellos están negando la cosa que podemos saber sobre Dios, naturaleza y gobierno, gracias a Dios, es gracias de Dios, de policía. Policía es un gracia común del mundo. Gobierno, orden, es un gracia. Lluvia, es un gracia común por incrédulos y cristianos también. El sol, todo es gracia común. En el propósito de esta gracia es común. Pablo dice en Romanos 1, todo puede ver y todo puede entender quién es Dios solamente de esas cosas. Pablo no dice que esta persona puede ser salvo sin un entendimiento de Jesús. Él no está diciendo eso, pero podemos entender hay un Dios inteligente, un creador, está afuera, hay alguien que está aquí. Entonces, Pablo está diciendo, si esta no es verdad, nuestra predicación es inútil, nuestras vidas son inútiles. Hechos 5, casi terminado. Hechos 5, ese es grande, pero ese es importante y me gustaría hacer una conexión. ¿Qué está pasando en Hechos 5? Esa es trial, prueba. Juicio de los apóstoles antes los Sanhedrin. ¿Ok? Hechos 5. Si tienen Biblias, usted puede ver. Pero la Biblia dice en 34 de Hechos 5. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaron de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerlos a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció
apareció en tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que, Gamaliel está hablando, así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, los apóstoles. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento va a caer. Pero si es de Dios, este movimiento, si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentra peleando contra Dios. Ese es Gamaliel. Él está pensando, ok, este muchacho aquí, somos matándolo, no sé cuál, we killed him. Lo mataron. Otro muchacho lo mataron. Jesús lo mataron. Deben poco tiempo, porque en tiempo, y si este no es de Dios, él va a caer. Pero si él es de Dios, estamos peleando con Dios. Entonces, este movimiento ha ido ganando fuerza durante 2000 años por el poder de Dios. Gamaliel era muy correcto. Estamos fuertes como un cuerpo de Dios hoy, igual con hace 1000 años, igual que hace 2 años atrás. Entonces, este movimiento no cayó. Está fortaleciendo, está creciendo. Para terminar, 18, todo el que tropiece con esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Jesús básicamente está diciendo, debes recordar lo que dijo Isaías. Y dice, Isaías 8, 14 y 15, Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos. Una roca que los hace caer, y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezaron y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Él es, en este pasaje, él es el Mesías. Jesús está diciendo, soy él, soy el roca, soy la roca, soy esta piedra, soy. Versículo 19, los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en este mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Es importante, ellos entendieron. Pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Muchos lo rechazaron, muchos van a rechazarlo. De hecho, Mateo 7 dice que solo unos pocos van a entrar por la puerta estrecha que conduce a vida eterna. Pocos. No es minoridad, no, pocos. ¿Cuál es el significado de pocos? Si yo tengo un balde con 100 marbles, what's a marble? Canicas. 100. Y yo dije, Andrew, tome un poco. ¿Cuántos va a tomar? 3, 2 es una pareja, ¿verdad? 3, tal vez 3, 4, 5, un poco. Ese es el significado de poco. No es 45%. No es poco. Entonces, Mateo 7 es interesante. Ustedes pueden leer, estudiar Mateo 7. Esta es la triste realidad. El último pasaje, en 1 Corintios 8. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que Él es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras,
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Este es algo triste, pero para nosotros es algo, es algo muy emocional, es algo muy grande, es algo muy bueno para nosotros. Entonces, puntos a considerar. Dios es paciente, pero tiene sus límites, ¿verdad? En la historia, el padre envió 4 hombres, incluso su hijo, cuatro hombres, 4. No más que 4, no 5, 4. Él es paciente, ¿ok? Uno siervo, no recibe. Otro siervo, no recibe. Otro, los profetas. Otro siervo, no quiere escucharle. Ok, mi hijo. Ok, nada más. Ese es tu punto de ira, nada más. Dios es paciente, pero tiene límite. Número 2, Dios es amoroso. Él envió a su amado hijo para ti, para mí. Amoroso. Dios es justo. Él va a castigar el pecado, que es rebelión. Él va a castigar el pecado. Entonces, Él es justo. La rebelión contra el Hijo de Dios, como en la parábola, viene con juicio y castigo. Esa es la pregunta. Obviamente, la Biblia dice que porque soy en Cristo, soy un cristiano, soy en Cristo, no hay condenación con mi pecado, porque Jesucristo toma el castigo mío. Pero a veces es fácil a mí para preguntar o para pensar en esta manera. Me gustaría hacer preguntas para usted. Entonces, usted puede ponerla en soy. ¿Soy un inquilino actuando como el dueño? ¿Soy un inquilino actuando como el dueño? ¿Soy el pasajero actuando como el conductor? ¿Soy un extranjero que piensen que soy un ciudadano? ¿O me estoy sometiendo al dueño? Me gusta mucho en sign language, algo dice idioma de señales, no sé, pero me gusta sign language, es como abajo, someter abajo. Es cuando estamos en el piso, con mi estómago en el piso, con mi frente en el piso, es someter. Y también esa es adoración también. Me estoy sometiendo al dueño, conductor, el rey de todo, y él tiene derecho a hacer lo que quiera. Él tiene el derecho para tomar mi hijo, para matar mi hijo. Él tiene derecho. Él tiene derecho para matar mi esposa. Él tiene la derecha. Él tiene la derecha para hacer cualquier cosa. Él tiene la derecha para hacerme perder mi trabajo, para tomar mi trabajo de mí. Él tiene la derecha. Él tiene la autoridad para hacer cualquier cosa que quiere hacer. El mundo debe hacer algo con Jesús. Recházalo y tropieza por la culpa de él, o acéptalo y síguelo. ¿Es Jesús realmente quien dice ser? ¿Es Jesús realmente quien dice ser? Si es así, debemos advertir a la gente y compartir las buenas noticias sobre él. Padre, muchísimas gracias por esta gracia que puedes saber. No hay salvación en cualquier manera, solo usted, solo Jesucristo. Gracias por este mensaje, esta doctrina, esta verdad. Dinos paciencia con el mundo alrededor de nosotros. Darnos paciencia, porque si estamos hablando, viviendo, trabajando con un incrédulo, ellos van a actuar como un incrédulo. Necesitamos orar por transformación, por regeneración. No podemos hacerlo como predicadores, como cristianos. Solo usted puede hacerlo. Puede cambiar una vida. Puede abrir los ojos
Pero ayúdanos con nuestra conexión, con nuestro negocio con incrédulos, para reflejar su gloria, reflejar su carácter, to reflejar su imagen. Ayúdame, Señor. Recuérdame mañana, recuérdame esta noche sobre la verdad de este pasaje hoy. Gracias por la reconciliación en redención que está dentro de Jesucristo, que es en Jesucristo. Es en el nombre que oramos. Amén.